Un feliz y bendecido día para todos. Esta es una mañana fría, lluviosa en la ciudad de Bogotá, pero seguimos teniendo ese deseo inalterable de honrar, de servir, de bendecir y de glorificar al Dios que vive y reina para siempre. En el Evangelio de San Mateo, al igual que en el Evangelio de San Marcos y de San Lucas, encontramos un encuentro especial del Señor con sus discípulos, del Señor con sus seguidores. El evangelista Mateo nos dice que viniendo Jesús, en el versículo 13, Mateo 16:13, nos dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos estudiosos, algunos escritores y comentaristas bíblicos dicen que Cesarea de Filipo era una región de mayoría gentil, era la tierra de los gentiles, y allí en ese lugar era también un lugar donde había una cantidad de templos, una cantidad de lugares de adoración a otros dioses, a otros ídolos, a otras deidades. El Señor llevó a sus discípulos a esa región, los llevó allí donde había una cantidad de posibilidades de adoración para las personas. Podían adorar a uno o a otro Dios. Había una cantidad de templos donde se rendía culto a esos dioses, a esas deidades, y donde también había seguramente un lugar donde se rendía tributo al César, al gobernante de turno. Es allí donde el Señor lleva a los discípulos y allí les plantea dos preguntas. Primera pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese término Hijo del Hombre no es un término de menor importancia, es un término de mucha trascendencia. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Un término que fue utilizado por algunos de los profetas en la antigüedad y que reflejaban la grandeza, la importancia de aquel que habría de venir, de aquel que habría de manifestarse un día frente al mundo como ese enviado de Dios, como ese representante de Dios, como ese que habría de traer el mensaje de Dios para toda la humanidad. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta que se da pues está relacionada también con lo que la gente veía en Jesús, con lo que la gente veía en el Señor, con lo que la gente podía visualizar en la persona de Cristo. La pregunta concreta está relacionada o centrada acerca de saber lo que la gente opina acerca de él, acerca de su ministerio, acerca de su labor, acerca de su función, acerca de su trabajo. Ellos, los discípulos, porque Jesús está con sus discípulos, ellos le responden: bueno, unos dicen que es Juan el Bautista. Para este entonces ya Juan el Bautista había muerto y había tal vez una creencia que Juan había resucitado en Jesús. Sin embargo, esa no era la realidad allí. Otros decían que era Elías, el gran profeta del ayer, el gran restaurador de la vida espiritual de su propio pueblo. Otros decían que Jeremías había sido y era considerado como uno de los grandes profetas en medio del pueblo de Israel, en medio de la nación. Y
también se decía que era alguno de los profetas. Note que le consideran entre los grandes, pero no le consideran como esa persona, como ese enviado de Dios, como ese ungido, como ese Mesías. La pregunta es lo que dice la gente acerca del Hijo del Hombre. Luego viene una segunda pregunta, que es una pregunta mucho más directa, mucho más personal, mucho más individual. Aquí podemos notar también que la verdadera relación con Dios no puede estar cimentada en lo que la gente piensa, en el concepto personal de la gente o en el concepto colectivo de la gente, sino que más bien tiene que estar centrado en el concepto personal e individual que cada uno de nosotros debemos tener acerca del Señor Jesucristo. Es interesante las preguntas que hace Saulo de Tarso cuando tiene el encuentro con el Señor. Recordamos, camino a Damasco, Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor. En ese encuentro, Saulo plantea al Señor dos preguntas. La primera pregunta que plantea es: ¿quién eres, Señor? Es una pregunta muy determinante, es una pregunta que merece y que demanda una respuesta clara y concreta, porque si hay algo en lo cual no podemos equivocarnos es acerca de quién es Jesús. Si hay algo en lo cual no podemos equivocarnos es acerca de quién es Jesús. Porque si Jesús es lo que Él dice ser, entonces no tenemos otra opción para la salvación que rendirnos a Él. Pero si Jesús no es lo que dice ser, entonces tendríamos también un problema. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, no solo de la Biblia, sino a la realidad histórica y sobre todo a la realidad trascendental en la vida de las personas, nos damos cuenta que Jesús es quien dice ser. Saulo de Tarso, allí, en su condición postrado en tierra, le pregunta al Señor, y la pregunta es: ¿quién eres? Saulo de Tarso es un judío. Saulo de Tarso es una persona que conoce a la ley. Saulo de Tarso es una persona que sabe lo que está haciendo, que conoce lo que está haciendo. Sus credenciales que presenta en la carta a los Filipenses nos dejan ver que no es cualquier persona, que no es cualquiera que puede ser engañado fácilmente, que no es cualquiera que puede ser, ¿cómo se le puede llamar a esto? Que se le puede cambiar su manera de pensar. Sencillamente por una ilusión, por una cualquier situación. Este hombre que está allí, Saulo de Tarso, es un hombre que ha leído, que conoce las Escrituras, que sabe las promesas de Dios, que conoce el mensaje de los profetas, que conoce el espíritu de la ley, la trascendencia de la ley. De hecho, él se identifica a sí mismo como un judío. Y se identifica a sí mismo también como una persona que tiene algunas credenciales. Dice en Filipenses capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esas son las credenciales de Saulo de Tarso, un hombre que cualquier luz no le encandelilla los ojos, que cualquier resplandor no le nubla su visión y su realidad. Pero ese hombre está allí postrado. Ese hombre está allí ante una realidad que lo envuelve a él y a los que le acompañan. Entonces dice la Biblia que allí postrado en tierra, Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Curiosamente, Saulo no andaba buscando a Jesús. Saulo no andaba buscando al Señor. Saulo lo que menos quería era encontrarse con Jesús.
porque para Saulo Jesús era un judío que había enseñado a una cantidad de personas, que había discipulado a unos hombres, pero que había muerto, y que los discípulos se llevaron su cuerpo y que habían dicho que había resucitado. Pero para Saulo Jesús no era en ese momento lo que llegó a ser para su vida. Así que allí pregunta: ¿quién eres, Señor? La respuesta es inmediata, es clara, es concreta y es concisa. La respuesta es: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquello debió golpear el corazón de Saulo. ¿Cómo que Jesús? ¿Acaso Jesús no está muerto? ¿Acaso sus discípulos no se llevaron su cuerpo? ¿Acaso no hay unas leyendas en torno a cómo sucedieron las cosas? Pero allí está Saulo ante una realidad, y es que Jesús es una realidad. Jesús es una persona que trasciende la historia, pero es una persona real que se hizo realidad. Y seguramente podemos encontrar la respuesta que Saulo quería, la podemos encontrar también en labios del apóstol Pedro en su primer discurso en el día de Pentecostés, cuando Pedro dice a los judíos que ese Jesús a quien ellos crucificaron, Dios le hizo Señor y Cristo. En el capítulo 2 y versículo 36 del libro de los Hechos, dice el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente, mire la expresión, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces la pregunta de Saulo es: ¿quién eres? La respuesta es: yo soy Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Señor y es el Cristo. Jesús es realmente ese enviado por Dios, ese ungido por Dios, ese Mesías prometido, ese Salvador anhelado, ese que habría, como dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, cuando él le pregunta a sus discípulos, la primera pregunta es general: ¿quién dice la gente? La segunda pregunta es individual, es personal, y es una respuesta, una pregunta que necesita y que realmente llama a una respuesta, que convoca a una respuesta, pero no la respuesta común, no la respuesta general, no la respuesta de la mayoría, la respuesta que debe salir de cada corazón, de cada vida, de cada persona, porque es la respuesta más importante, más trascendental de toda nuestra vida. ¿Quién dicen ustedes? La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dicen las personas? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero la segunda pregunta es: ¿y ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Lo que el mundo diga, lo que la gente diga, lo que la humanidad diga, seguramente tendrá algún grado de importancia, pero lo que usted dice con respecto a Jesús es lo que determinará su eternidad, su relación con Dios, su caminar con Dios, su andar con Dios. Muchas veces ni siquiera lo que dice la iglesia, ni siquiera lo que dice la gente que se congrega, es lo que dice usted. Jesús apela a lo que la gente dice, a lo que la gente expresa acerca de él, pero también apela mucho más profundamente
exactamente a lo que sus discípulos, sus seguidores piensan de él. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y allí no dice quién dice que es el Hijo del Hombre, quién dicen que soy yo. Yo estoy aquí delante de ustedes, les dice Jesús. Necesito saber qué dicen ustedes acerca de mí. Y conocemos no la respuesta de todos, conocemos la respuesta de uno en la cual está plasmado el pensamiento de todos. Y la respuesta es de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de San Mateo, Pedro responde de esa manera: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En San Marcos capítulo 8 y versículo 29 dice que Pedro responde: tú eres el Cristo. Y en San Lucas capítulo 9 y el versículo 20 se dice que la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres el que Dios envió, el Mesías de Dios, tú eres el que Dios prometió, el que Dios dijo que habría de enviar. Entonces en ti se cumple todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, como dice Cristo a los que iban camino a Emaús, que abriendo las Escrituras les mostró por ellas todo lo que de él se decía, comenzando desde Moisés, siguiendo por los salmos y los profetas. Abrió las Escrituras y les dijo: mire, esto es lo que las Escrituras dicen respecto de mí. Y cuando se ponen los evangelios, se escriben los evangelios, la respuesta de Pedro está diciendo: tú eres el que habría de cumplir las promesas de Dios, el que habría de cumplir las demandas de Dios, tú eres el que habrías de cumplir el perfil de Dios para ser el hombre de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo de Dios, como dice San Lucas, como lo expresa San Lucas. Interesante, porque esa respuesta de ellos, esa respuesta de Pedro, lleva al Señor Jesús a expresar una realidad y una bendición y una bienaventuranza. El Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y no hay manera de reconocer a Cristo como a Jesús, como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el enviado, si no hay aquella revelación que viene de parte de Dios, aquella iluminación que viene de parte del Espíritu Santo, para que podamos entender lo que Dios nos ha concedido. Por eso la oración del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso es para que la iglesia pudiera entender, pudiera conocer, pudiera saber lo que Dios le ha concedido a la iglesia, lo que Dios le ha dado a la iglesia. Vivimos en un mundo de confusiones, vivimos en un mundo donde la gente se deja deslumbrar por luces que aparecen aquí y allá, pero la iglesia del Señor debemos tener una plena realidad, una plena convicción de quién es Jesús. Y esa convicción no nace de nosotros, no nace de nuestro estudio, nace de la obra de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, convencería a ese mundo allá afuera. Pero la iglesia necesita tener una claridad en su convicción, tener una convicción que nos lleve a entender
y a caminar en pos de Cristo, porque en Él no hay tinieblas. Él es la luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Jesús llama a Pedro bienaventurado, un hombre feliz, un hombre completo, un hombre satisfecho. La bienaventuranza no es solamente ser feliz, es estar realizado, es estar satisfecho. Pedro, lo que acabas de decir llena tu alma, llena tu corazón, llena tu vida. Lo que acabas de decir te da la satisfacción y la seguridad para seguir adelante. Luego hay otra expresión de parte del Señor y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Hay un cambio de palabras allí que se ha explicado hasta la saciedad, pero le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí comienza esa declaración, esa fundamentación de la iglesia del Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué bueno que usted y yo tengamos una plena convicción, una plena certeza, porque lo he dicho tantas veces, el ataque de Satanás hoy es al fundamento de la fe del creyente. El ataque del enemigo hoy es al fundamento de la vida espiritual de la iglesia. Hoy, como creyentes, necesitamos fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Pero si hay algo que debe ser fortalecido en la iglesia, es la convicción de la iglesia, la convicción del pueblo de Dios. Hoy hay quienes se atreven, a pesar de la evidencia bíblica, a pesar de la evidencia histórica, a pesar de la evidencia arqueológica, a pesar de la evidencia científica, hay quienes se atreven a cuestionar que Jesús no era quien decía ser. Y por eso usted y yo debemos tener convicciones profundas. Usted debe tener una respuesta clara desde lo profundo de su fe. Cuando alguien le pregunte para usted quién es Jesús, para usted quién es ese hombre que caminó en la tierra y que murió en la cruz. Para mí, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios nos ayude y que Dios fortalezca nuestra fe. Esta noche nos vemos en la Academia Bíblica Pleroma para seguir estudiando y aprendiendo aquellas verdades de la palabra del Señor. Nuestro estudio, metodología de la interpretación bíblica. La hermenéutica como herramienta para entender el mensaje de Dios contenido en la Biblia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un feliz día para todos y muchas bendiciones.